Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un lunes más aquí en Sí o No, acompañada por Jackie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, acá en Buenos Aires, ¿sale vos? Aquí en Córdoba con un frío invernal, aunque sea diciembre. Acá está fresquito, pero lindo, Olivia. Sí, está bueno. Bueno, Acabamos de Jackie. tener una conversación de viejas de ascensor. Bueno, Jackie, hoy vamos a hablar de la nostalgia. Eh, un tema tanguero, se podría decir, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Qué buena frase. Sí, Y me parece mucho más profunda que un simple verso, sí, porque tiene mucho contenido. tiene mucha verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nostalgia estamos hablando de episodios pasados que consideramos que estaban buenos, que éramos más felices, más lindos, más X cosa, que estábamos mejor. Pero ¿cuánto hay de verdad en ese recuerdo? Nosotros sabemos que cada vez que nosotros recordamos algo, es como si lo estuviésemos reeditando. Le ponemos más luces o más brillantina a las cosas lindas, las cosas feas o no tan buenas las ocultamos o los oscurecemos, como si fuera un escenario de un teatro. Entonces algunas cosas quedan más iluminadas que otras y nuestro inconsciente, nuestra mente es muy sabia y nos deja muchas veces recordar eh, cosas que no sucedieron tal cual nuestro recuerdo. Es por eso que muchas veces nos encontramos con hermanos, primos y empezamos a contar anécdotas y cada uno tiene una versión diferente de esa anécdota. No, Papá Noel era gigante, saltó del tejado y nos... No, no, eso no pasó, o sea, no existía ese señor en el tejado. Vimos una cañita voladora y nos dijeron que era Papá Noel, pero uno ya inventó todo ese recuerdo y se lo queda como añorándolo. Esto tiene que ver con la construcción de recuerdos que hacemos todos, ¿verdad? O sea, en general los recuerdos que tenemos son construcciones, no es que esto pasó tal cual uno lo recuerda, ¿puede ser? Tal cual. Tenemos un cuento muy conocido del memorioso, esa persona que no podía Olvidar. olvidar. em, y Funes sería el memorioso de Borges, es maravilloso. sí, es cortito aparte, es lindo. Sí. Em, pero me parece importante esto de, nosotros hacemos como ni siquiera un resumen de lo que sucedió, sino una síntesis creada por nuestra propia subjetividad. Y entonces en esta construcción de recuerdos, empezamos a sentir que este pasado fue mejor, pero porque tiene todo el IVA necesario para recordarlo así. Si no, muchas partes de nuestra vida no recordaríamos absolutamente nada que nos pasa también, pero no tendríamos recuerdos felices. Mm. Entonces podríamos pensar que pensar a la nostalgia como un sentimiento de tristeza mezclado con placer, porque hay como en el recuerdo una especie de añoranza, ¿no? Como la mente vive la fantasía, como si fuera realidad. Cuando yo estoy recordando y rememorando, hay cierto placer en eso que estoy volviendo a vivir, ¿no? Sí, pero hay un plus más que parece hasta casi mágico. Yo recuerdo un momento feliz con mi mente de hoy. Mm. Hoy yo siento que cuando andaba en bicicleta a los 10 años era feliz. A los 10 años, andando en bicicleta de acá para allá, no era feliz. Me moría de calor, tenía frutillas en las rodillas, me caía todo el tiempo, se me pinchaba la rueda. En ese momento no era feliz. Ahora, mi yo actual, con mi historia, mi transcurrir, mi evolución,
revive ese momento editado por mi mente y lo recuerda como un momento feliz. Este que soy yo hoy no es el que era. Con un halo triste es el recuerdo de la nostalgia. La nostalgia tiene esa cosa triste que yo voy a decir que es melancólica. Hay algo de la nostalgia que a mí me remite a duelo y melancolía. Cuando Ale dice, vuelvo a ese momento de la infancia, vamos a suponernos que me veo sentado en el pasto, en el parque, y con un amigo que corre por allá. Recuerdo ese momento y cómo me sentía yo ahí. Porque la nostalgia tiene esto de la rememoración de cómo me siento yo en ese momento. Viste que siempre no es el recuerdo, porque uno puede decir, tratando de recordar algo, ¿no? Como, sí, ¿qué dijo esta señora aquella vez? Que no sé qué. No, la nostalgia tiene esa sensación del cuerpo, de la mente, de cómo estaba yo, qué tan feliz era, ¿no? Qué pleno me sentí en aquel momento. Y esto, como dice Ale, es un armado desde el hoy. Mi yo de hoy arma esa sensación, la idealiza, la engrandece de alguna forma. Entonces, yo lo llamo melancólico porque aparece esta añoranza de volver a sentirme así. ¿Cómo me gustaría volver a sentirme así? Cuando hablábamos de melancolía, de duelo más que nada, decíamos que la melancolía es el duelo no resuelto, ¿no? Como una especie de vivir en el duelo constante. Estamos hablando acá, ahora, de una melancolía patológica, ¿sí? Este sentimiento de la nostalgia es más melanco, no necesariamente tiene que ser patológico, excepto que yo viva nostálgica. No es que estoy en una patología, estoy teniendo un momento nostálgico y aparece lo melancólico. Si aparece esto de lo melancólico, lo que podemos ver es que en la nostalgia hay algo de los duelos no resueltos. Y acá hay algo que me parece novedoso para decirle a nuestro yo, Ale, de aquella vez cuando hablábamos de duelo. Muchos duelos no se resuelven, en realidad. ¿Por qué? Porque yo voy duelando etapas, ¿no? Duelo en la infancia, sí o sí, para poder ser adolescente, tengo que hacer renuncias de esa etapa. Lo mismo de la adolescencia a la adultez a la vejez, lo que fuera. Pero hay ciertas cositas. O sea, uno no puede duelar la totalidad de una etapa. ¿Sí? Duela ciertas renuncias objetivas que tiene que hacer. Pero esas sensaciones no se duelan. Entonces la nostalgia lo que hace es traértelas y decirte, che, no soltaste esto. Tenés ganas de volver a vivir esta situación. De más está decir que es imposible. Que nunca más nos vamos a sentir así. Primero porque, como dice Ale, es probable que no nos hayamos sentido así en ese momento. Nos estamos sintiendo así frente al recuerdo que armamos de ese momento. Y segundo, pues ya no somos los mismos. Yo cuando me acuerdo, sentada en el pasto, mirando las estrellas a la noche y entendiendo que la osa mayor y esa sensación que tenía en la panza, cada vez que me siento a la noche a mirar las estrellas, yo trato de sentir eso y no lo siento más, porque no soy la misma tampoco. Porque en el momento en el que estaba, tuve alguna sensación seguramente, pero esta sensación está ya sobrecargada de con quién estaba, de lo que a mí me pasa. Claro, y me recuerdo niña, sin responsabilidades y todo lo demás. Obvio. ¿Cómo no voy a querer volver a sentirme así? Entonces, pasa mucho que tendemos a volver a ese pasado, pero de una manera muy idealizada. Entonces, esto que dice Ale encaja con la frase de Sabina. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero también muchas veces nos pasa cuando se muere un familiar, cuando terminamos una relación, que tenemos que duelar, que nos encontramos frente a sensaciones nostálgicas de cosas que nos hubieran gustado que pasaran. Cuando muere un familiar y uno procesa el duelo, pasa el tiempo y qué sé yo, y se encuentra que va a ser papá, va a ser mamá. Y trae al familiar y dice, ay, cómo me hubiera gustado que la conozca. Y podés hasta fantasear. El abuelo acá hubiera dicho, la abuela acá hubiera dicho. Te lo imaginás, lo vivís.
y con nostalgia sobre esa persona que no está. No quiere decir que el duelo no está más o menos tramitado, sino que a veces añoramos cosas que no van a suceder, que no pueden suceder, ¿no? Y Sabina dice, no hay nostalgia peor, porque realmente es totalmente de la fantasía nuestra, porque si fuéramos objetivos, no sabemos qué hubiera dicho el abuelo o la abuela, no sabemos nada de esa situación que pudimos construir recién. Lo más probable es que la estemos imaginando de una manera ideal, idílica, donde todo hubiera sido como a nosotros nos gustaría. Pero quizás esa persona no era tan así, no hubiera reaccionado de ese modo, hubieran pasado otras cosas, ¿no? Siempre que armamos una especie de recuerdo de algo que no va a suceder porque está la ausencia total. Creo que esta es la nostalgia más jodida para la psiquis, porque uno empieza o puede caer en esto de, bueno, no tengo el duelo resuelto. No, sí, bueno, pero es que no se puede duelar todo en la vida, no somos seres perfectos. No solamente que no somos perfectos, sino que también muchas veces nuestros propios mecanismos de defensa hacen que construyamos de cierta forma para mitigar ciertos dolores o ciertas ansiedades, estos falsos recuerdos, entre comillas, que nos hacen la vida un poco más amena. Em, y entonces encontrarnos en algún momento teniendo que duelar un falso recuerdo o una fantasía de un recuerdo, No, ¿para eh, es, i- qué? Claro. es totalmente, eh, no me sale la palabra, pero como poco productivo. Eh, Sí, sí, porque saco en limpio esto de la nostalgia tiene cosas positivas, nos hace bien cuando no es constante, ¿no? Y ahí la podríamos transformar en melancolía. Y para cerrar el conceptito este que a mí me gusta porque remite bien a lo teórico, bueno, es melancólica porque esos son segmentos de duelos no resueltos. Entonces, cuando yo no puedo resolver un duelo, esto lo decíamos antes, caemos en la melancolía. Bueno, estos segmentitos que no hemos duelado son melancólicos. Entonces, y es la linda melancolía, de la nostalgia, que como decía Ale recién, es muy lindo para uno, es muy productivo, porque uno se siente pleno, feliz. Y quiero agregar esto, también puede ser productiva la nostalgia cuando yo me recuerdo en algún momento de la vida y me siento plena. Digo, uy, me quiero volver a sentir así. Bueno, así, no te vas a sentir. Pero mucho de eso podrías rescatar como decir, bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué cosas había hecho yo? ¿Qué decisiones había tomado? ¿Qué es lo que pasó en ese momento como para que yo diga, che, eso estaba bueno? A ver si lo puedo construir en el hoy. Renunciar por completo a que la sensación va a ser exactamente igual, ¿no? Pero tomar ciertas cuestiones del pasado a veces es muy útil. Entonces la nostalgia también te puede traer una idea de vos mismo que es productiva. Que, como reconocer el camino o el circuito del deseo. Como si hubiese dejado pistas en el recorrido sí. y ver qué era lo que me motorizaba o me hacía sentirme de esa forma. Em, pero me parece importante esto que decía Jackie. Una persona nostálgica no es lo mismo que una persona melancólica, que una persona depresiva, que una persona triste. Esto lo hablamos en el capítulo de duelo y tristeza y depresión, porque a veces, ay, siempre estás pensando en el pasado, o sea, no estarás deprimida. No, van por corrientes distintas. Y me parece importante porque como estamos acostumbrados a generalizar muchas cosas, hay gente nostálgica que puede estar depresiva o deprimida y hay gente nostálgica que no, que nada que ver. Sí, y bueno, también reconocer estados. Una cosa es que yo cada tanto me ponga nostálgica con determinadas cosas. Eh, una madre con sus hijos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Como decir,
Ay, no, todavía me acuerdo el olorcito de bebé. Que igual es muy rico, pero puede que lo hayamos idealizado un poco. Entonces, bueno, qué sé yo, es constructivo eso también, es constructivo del vínculo, refuerza el porqué de la cosa también muchas veces, de la elección. Entonces, digo, es un sentimiento productivo la nostalgia ahora. Si yo soy una persona nostálgica, no lo pongo parte del ser, no sé, pero si estoy permanentemente nostálgica, bueno, quizás allá hay algo que revisar respecto de la melancolía, entonces. Pero si yo recurro a la nostalgia y la puedo utilizar como recurso para sentirme un poco mejor en ese momento también, ¿no? Y cuando la nostalgia, esto sí me parece que es importante, cuando la nostalgia se hace algo que todo el tiempo añoro el pasado, y siento que nunca más me voy a sentir así y no hay nada que pueda hacer, ojo, porque se te está escapando al presente, sobre el cual vas a sentir nostalgia en un futuro. Tal cual, Jackie. Bueno, buena Bueno, semana para todos. Nos despedimos, ya estamos abriendo el pan dulce y la sidra. con 10 grados bajo Eh, cero, pero que siga fresco. sí, mejor, mejor. Así no hay cortes de luz y no nos morimos de calor. Igual estamos Buena grabando semana un para lunes todos. anterior, queremos decir, porque seguro que el lunes que viene hacen 45 grados y ustedes van a estar escuchando esto, pero bueno, no importa. Seguramente. Besos a Buena todos. semana para todos. Un beso, Jackie. Besos.